vamos a tener la predicación en esta mañana, Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Santiago 3, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Y vamos a leer de manera alternada la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 13, ustedes el 14, y así sucesivamente hasta el versículo 18. Sabiduría de Dios. ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? ¿Estamos ahí todos? Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Está casi al final del Nuevo Testamento, los últimos libros. Leo el versículo 13, ustedes el 14 y nos subimos en el 18. La palabra de Dios dice así, y hace una pregunta, empieza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amados y contención en vuestro corazón, no os jactéis y lucháis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, he titulado esta predicación como ¿cómo obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? Hace algunos años estaba en una conferencia de programación neurolingüística. Programación neurolingüística es algo que te enseña que así como está la computadora y está llena de datos y de información, así nosotros somos personas de hábitos, es decir, generalmente nos levantamos a la misma hora y hacemos exactamente lo mismo. Nos cambiamos, comemos, vamos a dejar a los chamanos a la escuela, nos vamos al trabajo, regresamos, ya sea que cenamos, estamos en familia o estamos viendo la tele o un libro, pero hacemos generalmente lo mismo. Somos personas programadas por los hábitos. Pero entonces, y él decía algo muy interesante que quedó muy marcado en mí. Decía, tú puedes ser una persona que ha leído miles de libros, pero si no pones en práctica lo que aprendiste, no sirve para nada. Perdiste tu tiempo, muchos años, y lectura de miles de libros, y no estás poniendo en práctica lo que el escritor de ese libro quiso enseñarte, es tiempo y dinero que lleva a la basura. Pero si agarras un libro, y mejor es si agarras un libro y pones en práctica una sola cosa, ya no 2, 3, 10, 100, porque aquí hay miles de cosas que podemos de poner en práctica, pero con que agarres un solo libro y lo pongas en práctica, tu sabiduría va a estar a otro nivel. Y que busques diariamente buscar y poner en práctica, amar a tu pareja, disciplinar a tus hijos, asistir a la iglesia, ser puntual en tu trabajo, respetar a tus vecinos y poner en práctica lo que está aquí. Entonces te pone tu sabiduría a lo largo del tiempo, te va a poner en otro nivel. Y de eso nos está queriendo hablar Santiago, de que hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría del mundo. Hay una sabiduría de lo alto y otro aquí del mundo.
sabiduría celestial, sabiduría terrenal, sabiduría que proviene de Dios y sabiduría que proviene del enemigo. La sabiduría del mundo es temporal y la sabiduría de Dios es eterna. La sabiduría del mundo se basa en la razón, la sabiduría de Dios se basa en la revelación. Aquí está la sabiduría de Dios. En este libro encuentras todo lo que necesitas para vivir esta vida. No necesitas ir a la biblioteca, no necesitas el internet. Aquí está todo lo que necesitas para ser feliz. La sabiduría del mundo es carnal y la sabiduría de Dios es espiritual. ¿Es diferente? ¿Hay diferencia? Sí, sí lo hay. Cuando los hombres allá en Babel se juntaron, dijeron, hagamos una torre para que llegue hasta el cielo. Estaban pensando carnalmente, porque Dios les dijo, id por todo el mundo y multiplicad y fructificaos y llenad la tierra. El mandamiento de Dios era llenar la tierra, pero la sabiduría del hombre era que lleguemos al cielo, pero esos no eran los planes de Dios. Y muchas veces la sabiduría de este mundo va en contra de la sabiduría de Dios, que es espiritual y es revelada. A Abraham le pareció genial tener un hijo con Agar y no esperar el tiempo de Dios. Y entonces tuvo Ismael con Agar, y el día de hoy los musulmanes están poblando la tierra. A los discípulos, a los apóstoles de Jesús, les pareció sabio comprender quién será el mayor. Cuando tú vengas con tu reino, ¿quién será el mayor? Pedro, Juan, Andrés, ¿quién será el mayor de los apóstoles? ¿Será que era algo que debían de haber contendido? ¿Había sabiduría en ello? Y Jesús les tiene que decir, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí, sirviendo. ¿Quieres ser tú mayor con Dios? Por eso Dios piensa diferente. El mundo piensa que entre más dinero tienes, más poder, más fama y control sobre los demás, eres superior. Pero Dios dice no, el que más sirve, ese va a ser mayor en el reino de los cielos. Dios piensa recompensar tu servicio en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, cuando lo haces para glorificar a Dios. Cuando Pablo navegaba a Roma, en el cuarto viaje, cuando ya iba a ser expuesto para dar su vida, hubo un tiempo que llegaron a una isla y él dijo, no, Dios me ha revelado que no naveguemos porque vamos a naufragar. Y los capitanes romanos dijeron, ¿quién es este loco? No, vamos a navegar porque se calmaron las aguas. Dicen, no, Dios me dijo que no. Agarraron, navegaron, ¿y qué pasó? Naufragaron. Porque Dios revela su palabra por medio, por su Espíritu también. Dios puede y sigue hablando por medio del Espíritu. ¿Cómo dijo el que más sirve? El que más sirve es el más grande en el reino de los cielos, o el mayor en el reino de los cielos. ¿Y el otro? El que no sirve. Pues no tiene una posición prominente, ¿verdad? O allá en el mundo busca fama, poder, fortuna y cree que por tener todas esas cosas es mayor. En el mundo es así, pero en el reino de los cielos es diferente. Dios piensa diferente. Ahora, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y lo repite mucho en Proverbios y Eclesiastés y en Salmos. Y el conocimiento del Santísimo, entre más conozcas tú a Dios, entre más sepas de Él, dice que es la inteligencia. Estaba escuchando el libro de Proverbios y la sabiduría habla y dice que preparó, mató sus animales, hizo una fiesta y llamó a los necios y a los ignorantes. Dice, vengan aquí, coman de mí y aprendan y dejen de ser ignorantes. Pero ¿quién es la sabiduría? Aquí está el principio de la sabiduría. Y le está diciendo Dios, vengan a todos los ignorantes y necios y rebeldes y contumaces, que yo los haré sabios y prudentes. Pero el mundo quiere. Si quisiera, estuviera la iglesia llena, ¿verdad? Y muchos espectáculos estuvieran vacíos. Pero la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Esa sabiduría viene de Dios. También Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche.
Entonces, si tú consideras que te falta sabiduría, Señor, dame sabiduría. A la sabiduría llama la hermana y a la inteligencia llama la parienta. El primer paso en la sabiduría es la fe en Cristo. Por eso Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el principio de la sabiduría, que tú conozcas a Cristo. Cuando tú conozcas a Cristo, como dice Efesios, porque en Cristo está escondido toda la sabiduría y el conocimiento de este mundo. En Él es la sabiduría. Cuando está hablando Proverbios, es Cristo, te está invitando a conocer a Cristo. El segundo paso para tener sabiduría es la palabra de Dios. Por eso Moisés le decía al pueblo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante el mundo. Esta es la sabiduría y esta es la inteligencia ante el mundo. ¿Por qué somos diferentes al mundo? Por este libro, porque procuramos poner en práctica lo que está en este libro y va en contra de lo que enseña este mundo. El tercer paso para adquirir sabiduría, de una manera queriendo como simplificar, tienes que pedir sabiduría, ¿no? Si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche. Y el cuarto paso para adquirir sabiduría es, que dice allá Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, primero es Cristo, después su palabra y después el Espíritu. ¿Sabe? En esa manera podemos adquirir sabiduría, por medio de conocer a Cristo, de creer que en Él hay salvación, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Pablo dijo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. La sabiduría se encuentra en la fe, no en el conocimiento intelectual, sino en la confianza en que Dios da a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. Omnisciente significa que Dios todo lo sabe. Aún lo escondido, Dios lo sabe y lo revela. Dios es omnisciente, tú tienes que ser sabio. ¿Cómo? Con mansedumbre, con celo santo y pacíficamente. Vamos a ver la primera. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Con mansedumbre. Se requiere mansedumbre. Aquí lo acaba de decir el versículo 13. Por eso pregunta a Santiago y le pregunta a la iglesia: ¿quién de vosotros es sabio y entendido? O sea, si tú crees que eres sabio y eres una persona que tiene entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios, muéstrame tu sabiduría por tu buena conducta, porque tienes una buena relación con tu pareja, una buena relación con los hermanos, en el trabajo, con los vecinos, con tu buena conducta por medio de tus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que tienes que ser una persona mansa. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad, sino es poder bajo control. No es debilidad. Tienes la capacidad y el poder y la fuerza, pero la tienes controlada. La persona mansa no se enoja. Una persona se irrita fácilmente. Se irrita por el clima, le irritan los niños, le irrita el tráfico y pareciera que todo le irrita. Y el mundo y el día a día se encargan de irritarnos de maneras diferentes, pero una persona que es mansa aprende a no enojarse, a controlar sus emociones. La persona mansa es como quien doma a un caballo salvaje y sus emociones. Están los cuartos de milla, considerados los caballos más hermosos del mundo y los más caros, que están allá en Medio Oriente. Pero si estos llegan a domarlos y a controlarlos, son caballos muy inteligentes, que son los que pueden bailar, los que pueden saltar, y los utilizan para diferentes eventos y actividades, y valen millones de dólares. Pero si este caballo no logra ser domesticado, no logra ser domado, no vale más que unos miles de dólares,
porque la fuerza y el poder que tiene el animal no han podido ser domados. Igual nosotros, hay veces que nos enojamos y explotamos, y eso es una falta de mansedumbre que tenemos que aprender. Es lo que Dios quiere, que vivamos con mansedumbre en un mundo que pareciera que está enojado con todo y con todos. Pablo le dice a Timoteo: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son cosas que tenemos que seguir, que tenemos que desarrollar. Nadie, la mayoría de nosotros cuando jóvenes nos enojamos por todo y por nada. Con los maestros, pareciera que el mundo está contra nosotros. El maestro no me quiere, la trae contra mí. Mi compañero, mi papá la trae contra mí. Y todos son tus enemigos, pero pues es que eres una persona rebelde y necia, pues te saluda. Necesitas aprender a obedecer, es parte de la mansedumbre. La persona mansa solo busca la gloria de Dios y no la alabanza de los hombres. ¿Qué es lo que da gloria a Dios y no lo que me dé gloria a mí? ¿Cómo te conviertes en una persona mansa? La mansedumbre es un fruto del Espíritu, es algo que tienes que pedir: Señor, ayúdame a tolerar y a controlar mi carácter. Y no puede ser fabricada por el hombre. No voy a la tienda y al Oxxo y le dices: deme usted 1 kilo de mansedumbre, ¿verdad? O deme 1 litro de mansedumbre. Es algo que Dios, por medio de su Espíritu, su palabra y las diferentes circunstancias de la vida, te van a permitir desarrollar la mansedumbre. La persona mansa mostrará en su conducta diaria que es hija de Dios. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres sobre la tierra. Si en algo se distinguía Moisés, era en su mansedumbre. Primero Dios lo capacitó allá en Egipto 40 años. Y él creyó que estaba listo. Ahora sí voy a liberar a mi pueblo. Mata al egipcio. Y le dice Dios: no estás listo. Otros 40 años al desierto, porque no era el tiempo de Dios. Lo prepara otros 40 años. Ahora sí ya estás listo. Y cuando le dice a los 80 años: venga a rescatar a mi pueblo, Señor, pero ¿quién soy yo? No hablo bien, no me conocen. Y Dios le dice: es que no va a ser en tu fuerza, va a ser en mi fuerza. Y el que va a liberar al pueblo soy yo, no eres tú. Y lo mismo cuando se trata de la ira: el que va a controlar tu carácter no eres tú. ¿Quién lo va a controlar? Dios, que mora en ti por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la sujeción a su palabra y a tus autoridades. Me cuesta controlar mi enojo, pudieras decir. Piensa en lo que Jesús enseñó en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Hay una bendición para los que son mansos. Dios piensa darte esta cielo nuevo, tierra nueva, para que tú la gobiernas, para que tú la dirijas. La mansedumbre es una característica de los hijos del reino de Dios. Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Hay mucho poder en la mansedumbre. Dice que hay paz. Si tú eres una persona mansa y que toma las cosas con toda la tranquilidad y la paciencia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, y vas tomando un día a la vez, y cada problema, cada necesidad, cada enfermedad, con la gracia de Dios, dice que hay poder, dice que Dios te va a regalar paz. Porque el no ser manso, el ser enojado, es intranquilidad y es falta de paz. En este mundo enojado e irritado, la mansedumbre sobresale. Una voz suave nos detiene. Recuerda que la ira es como un boomerang. Cuando tú lo avientas, ¿sí han visto eso? Que el boomerang lo avientas, ¿y qué hace el boomerang? Regresa a ti. Cuando tú te enojas, cuando tú eres impaciente, tarde o temprano va a regresar. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó, agarró y golpeó la roca. Y esa falta de paciencia lo hizo no entrar en la tierra prometida. Entonces, igual, cuando tú te enojas, puedes llegar a decir lastimar a alguien con una grosería, y lo peor es que te lo pueden regresar. Puedes llegar a golpear a alguien y también te pueden golpear. Entonces, es como un boomerang la ira. Siempre regresa a ti. No es tan fácil controlar la ira. La ira no puede ser controlada solamente por la gracia del Señor. Se necesita una práctica ininterrumpida de la mansedumbre. O sea, es diariamente. Señor, ayúdame a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Significa aplastar el ego,
Hay que cultivar el amor por las personas que nos rodean, porque a veces las personas nos hacen impacientes e intolerantes. Tenemos que aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Hay que practicar el servicio desinteresado, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Aún así, la semilla de la ira seguirá escondida en el pecho. No sabes dónde se esconde, pero ahí estará, y siempre, todos los días, tienen que estar ayudándote en la gracia del Señor para ser manso. Debemos ser mansos cuando llamamos la atención a nuestros hijos. A veces nuestros hijos pueden impacientarnos y pueden sacarnos de nuestras casillas, pero es cuando puedes desarrollar la mansedumbre, el ser paciente con tus hijos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Tienes que aprender cuáles son las cosas o actividades que más te enojan. A menudo son aquellas que percibimos como injustas, amenazantes o que nos impiden alcanzar nuestros propios objetivos. Estas pueden ser factores externos o internos. Los internos pueden ser recuerdos traumáticos, malos pensamientos, celos enfermizos, todo aquello que se atraviesa por nuestra mente y nos impide pensar con claridad. Pueden ser cosas externas, discusiones con otras personas que no están en manos, reclamos por lo que consideramos injustos, enfrentar situaciones que salen de nuestro control, como el retraso de un trámite, ¿no? ¿Te ha pasado que llegas a hacer un trámite del Seguro Social o a Hacienda o al gobierno? Ahí sí necesitas mansedumbre. Señor, ayúdame, cuenta hasta 10, cuenta hasta 100, pues hasta 1000. El tráfico, la falta de tolerancia a las personas. ¿Cómo manejar el enojo? Primero tienes que identificar qué te hace enojar. Pudiera ser la impuntualidad, ya saliste tarde, vas al trabajo, vas a la escuela, vas a la iglesia y ya vienes peleando porque saliste tarde, pues sal temprano, sal media hora antes, pues, pero quieres salir 5 para las 9, o entras a las 8 y quieres salir 5 y con el tráfico de Monterrey, no es así, tienes que salir 1 hora antes, tienes que anticipar algunas cosas. A veces no dormir lo suficiente, a veces porque cenas, no duermes suficiente y ya te levantas enojado, enojada porque no dormiste bien. Bueno, tienes que aprender a tal vez tomarte una taza de café, darte unos 5 minutos y después, para no empezar a gritar en la cocina, los hijos, el esposo, el trabajo, la escuela o todas las actividades, ¿verdad? Entonces, también tienes que darte tu tiempo, descansar bien. Muchas veces las personas son las que a veces nos irritan, pero tu mundo está rodeado de personas, a menos que vivas allá en el cerro, pero en la escuela, en el trabajo, donde quiera hay personas y tienes que aprender a tratar con las personas que son difíciles de tratar. Sí, es cierto, hay unas más difíciles de tratar, compañeros, alumnos, maestros, jefes, vecinos que a veces son un poquito desagradables, tienes que aprender a tolerarlos. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Con celo santo. Hay un celo, aquí vamos a ver que hay una sabiduría falsa y hay una sabiduría de lo alto, hay una sabiduría celestial y una terrenal, pero también hay un celo santo, pero también hay un celo terrenal, animal, diabólico. Por eso dice el versículo Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención, es decir, los celos producen pleitos. Y entonces dice, no te jactes ni mientas, eso es una falsa sabiduría. Celos amargos, contención, el jactarse, el presumir, el mentir. Esto no desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólico, porque donde hay celos y pleitos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí vemos que esta sabiduría es falsa, los celos amargos. Es importante comprender aquí que hay un celo celestial por Dios, que Dios es celoso y nos cela para Él, para tener una relación con Él, como un matrimonio. Pero también hay un celo que es el pecado de los celos, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y celos. Un celo que es el temor por perder algo que creo que es mío. Cuando usamos la palabra celoso, la usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Una persona puede estar celosa o envidiosa de otra persona porque él o ella tiene un bonito carro, casa, posesiones. O una persona puede estar celosa o envidiosa de otra persona porque aquella posee una habilidad o destreza que ésta no tiene. Habilidades deportivas, musicales.
Otro ejemplo sería que una persona pueda estar celosa o envidiosa de otra por su belleza. Por eso no debemos tener celos amargos y contenciosos. El celo va por los celos terrenales, produce pleito. El celo es una emoción compleja que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio, como una relación, una amistad o un vínculo afectivo. Se caracteriza por el miedo de perder esta relación o la sospecha de que la persona amada puede estar interesada en otra persona. Y este tipo de celo no solamente puede ser por la pareja, ¿no? Y sobre todo aquí en nuestra ciudad, que el varón se va a trabajar todo el día y la mujer está todo el día. Debe haber esa confianza, esa comunicación, porque la mujer está pensando, ¿dónde andará mi marido? ¿No? ¿O con quién andará? Y a veces el marido dice, porque llegan a pasar esos pensamientos en tu cabeza, ¿verdad? Y él piensa, ¿con quién estará tu mujer en la casa? Pero eso es un celo terrenal, diabólico, que tú debes decir, yo confío en ti y confío en mi pareja. Y debes entonces desarrollar el matrimonio, por eso debes cosechar comunicación, amor, entendimiento, lo que hemos estado viendo, atender necesidades materiales, espirituales y sociales. Y entonces tienes que ver, ¿es mi celo espiritual o carnal? ¿Me gozo cuando otros tienen éxito? ¿Envidiamos y criticamos secretamente? ¿Nos duele cuando otros fracasan o nos alegramos? ¿No? Tengamos que tener cuidado con el celo, se puede disfrazar de muchas maneras. Caín tuvo celos por su hermano porque Dios aceptó su ofrenda y no aceptó la ofrenda de Caín y fue y lo mató. Tengamos cuidado también, el compararnos no es sabio porque tenemos diferentes cualidades y virtudes. Y entonces, ¿a qué se refiere con esta contención? Los celos terrenales van a producir pleitos, va a producir divisiones, va a producir separaciones. La contención se refiere a una disputa o conflicto o rivalidad, a menudo de naturaleza verbal o espiritual, más que un conflicto físico. Se presenta como algo desfavorable y digno de condenación, especialmente cuando surge de la soberbia o la falta de la paciencia. No, yo tengo la razón. Esta palabra fue usada por los griegos cuando una persona políticamente contendía con otros. Y hemos visto esto cada 6 años en las elecciones. Yo soy mejor que el otro. ¿Y el otro qué dice? Yo soy mejor que este. Y ya empezaron por ahí, empezaron a sacar algunas publicaciones echándole al que está en el gobierno ahorita porque ya están perfilándose a las próximas elecciones. Pero eso es contención. Hablar bien de mí y hablar mal del oponente, y eso no es correcto. Por eso Jesús dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo dice Pablo en pocas palabras. En vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es jactarse? Es ¿a quién bueno soy yo? ¿A quién que tiene buena ropa yo? El que tiene dinero, el que tiene carro, el que lo sabe todo soy yo, y el que gana el dinero soy yo tomo las decisiones. Eso es presumir, jactarse. Se refiere a la presunción, orgullo, alabanza excesiva de uno mismo, de sus acciones, especialmente en contraste o en contra de la humildad y dependencia de Dios. Yo soy inteligente, no gracias a Dios, soy porque nací inteligente, pero ¿quién te dio la inteligencia? Dios. Y debería, Señor, gracias porque soy quien soy, gracias a ti. Tengo lo que tengo, gracias a ti. Se opone al reconocimiento de darle gracias a Dios y de alabarse a sí mismo. Por eso, que nadie se jacte en su presencia. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo lo que tengo y lo que soy gracias a Dios. No hay nada más jactancioso que la sabiduría del hombre. Por eso dice Romanos que Dios los entregó en su sabiduría, que es mundana, porque desechó la sabiduría de Dios. Y aquí está nuestra vida, aquí está nuestro pasado, aquí está nuestro presente, cómo debemos vivir, y aquí está nuestro futuro. Aquí está la sabiduría de Dios, de donde hemos de extraer y hemos de poner en práctica. Hay una manera de testificar la gloria de Dios. El libro de los Salmos habla mucho de quién es Dios. Bendito el varón que se acerca a Dios y confía en él su camino,
su ganancia será mejor que la ganancia de la plata, su esperanza será en la eternidad en los cielos, y sus enemigos vendrán y se humillarán porque ha puesto a Jehová por su camino. Los salmos hablan muy bien de quién es Dios y por qué deberíamos seguirlo, porque en él está escondida la sabiduría de este mundo. Pero también hay formas de ignorar la palabra de Dios. En una ocasión el rey Sedequías hizo una alianza con Egipto antes de ser llevado cautivo a Babilonia, pero Dios le dijo, ¿por qué confías en Egipto y no confías en mí? Fuiste y le pagaste a Egipto para que te protegiera y no pudo. Vino Babilonia y llevó al exilio como esclavos al pueblo de Israel. Pero muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, de que estamos confiando en el dinero y en este mundo y no confiamos en la sabiduría de Dios. Tenemos problemas en el matrimonio y no vamos a Dios. Tenemos problemas económicos y vamos y nos endeudamos más, pero deberíamos venir a la palabra de Dios y confiar en Él. Pablo dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ello, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hay quienes creen ser más sabios que los demás y esto no está bien. Yo tengo más años en el cristianismo, sé más, eso no te hace sabio. Cuando hay sabiduría de Dios, hay humildad, hay sumisión, deseo que Dios reciba toda la gloria y la honra. No hay deseo de compararse entre creyentes, yo sé más, yo sé menos, yo sigo más, yo sigo menos, porque la vista está puesta en Cristo. Compárate con Cristo, a ver cómo te va. Es con quien debemos estarnos midiendo todo el tiempo. Y entonces, la sabiduría de este mundo produce celos, el celo produce contienda, y la contienda va a producir engaño o mentira. Vamos a hablar palabras mentirosas. Y el engaño es una forma de seducción que busca manipular o distorsionar la verdad para obtener un beneficio o simplemente para no meterte en problemas. Se considera un pecado que puede manifestarse en diferentes formas, desde la mentira hasta la traición y lleva a la falsedad. La vida del hombre no se lee en las noticias, el Señor lee su corazón. Muchas veces el hombre quiere ser famoso, tener fortuna y poder, pero a Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa lo que hay adentro. Cómo es tu relación con Él, cómo es tu relación con tu pareja, con tus hijos. Y esas cosas internas son de las que Dios se agrada. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los celos que conducen a los pleitos, al engaño, a la jactancia, a la hipocresía. Y si cuando dice que es terrenal, animal y diabólica, habla de que es de este mundo, habla de los tres grandes enemigos del cristiano, que es Satanás. ¿Quién es el otro enemigo? La carne. ¿Y quién más? El mundo. Son nuestros grandes enemigos. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la carne, dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es algo con lo que vamos a luchar. Pues vamos a venir temprano a la iglesia, pero es levantarse temprano, y ya muchas, es un día de descanso, pero la carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto. Y Satanás está queriendo siempre sembrar cizañas, siempre Satanás quiere venir y hacer que la iglesia separe a la iglesia. Empieza a ver aquí entre los hermanos, y empieza a ver quién tiene necesidades, problemas, pruebas, y Dios está trabajando con él como cuando Job trabajó con él, y lo secciona y ya separado. ¿Qué vas a ir a hacer en la iglesia? No vayas a la iglesia, ¿no? Puro hermano pecador, pues sí, ¿habrá alguno que no sea pecador? Estamos aquí porque somos pecadores y Dios nos ha justificado, nos ha santificado por medio de la cruz. Y empieza a verle defectos a la iglesia y ya no viene. O en el trabajo empieza a verle defectos al trabajo y va cambiando de trabajo en trabajo. Y tu jefe, vas a tener problemas con tu jefe, con tu compañero de trabajo, en la escuela, con el maestro. Y algunos ya no estudian por el maestro, porque le hacen bullying. Y son cosas que tienes que superar. Y dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es la perturbación? Es angustia, es aflicción, calamidad o cualquier estado de inquietud o desasosiego, tanto a nivel espiritual como emocional. Pero ¿qué nos dice Jesús? No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también
Dice, confía en mí, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido. El mundo te está diciendo, van a haber problemas, sí, todos los días, basta cada día su propio afán, van a haber problemas, necesidades, pruebas, circunstancias, pero un día a la vez. Uno de los pecados que el Señor abomina es el de sembrar discordia entre hermanos, y a veces esta causa de perturbación puede llegar a la iglesia. Lot, ¿qué es lo que hizo Lot? El sobrino de Abraham empezó a seguir al mundo, y entonces se separa de Abraham, pone sus ojos en el mundo, ve a Sodoma y Gomorra, que por ahí estaban los ríos, empieza a acercarse y sus propiedades lo llevan a vivir a Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo terminó con la familia? La mujer se convierte en estatua de sal, y los dos hijos, sus dos hijas, agarran, dicen, embriaguemos a nuestro papá y tengamos descendencia con él, ¿no? O sea, terminó mal, y todas las propiedades que había hecho en el mundo se acabaron. Pero Abraham volvió hacia la tierra que Dios le había prometido. Señor, aquí estamos en el desierto, pero tú has prometido que de esta tierra hemos de sacar. Y hasta la fecha, Israel es un lugar desierto, pero han sabido cómo trabajar los campos, ¿no? Por medio del sistema de goteo. Pero hubo una diferencia entre Abraham buscó las cosas espirituales y Lot buscó las cosas terrenales del mundo. Yo no estoy en contra de que se trabaje, pero la vida no es trabajo. También hay cosas espirituales que tienes que aprender en casa, en la iglesia, tus hijos, tu esposa, hay tu relación con Dios. La sabiduría que vemos en Proverbios, vemos qué es la sabiduría. Dice, el principio de Jehová es el temor de la sabiduría. Y nos dice de muchas maneras, nos dice, primero que nada, dice, aprende los dichos de los sabios y adquirirás sabiduría. Y dice Eclesiastés, tan diferente es la sabiduría del necio como lo es la luz de las tinieblas. Y empieza dando algunos consejos en el capítulo 3. Hijos, obedezcan a sus padres, y serán como un adorno para tu cuello, y el consejo de tu madre será de bendición. ¿Y qué hacen los hijos? Mi papá y mi mamá no saben nada, ¿no? Y menosprecias la sabiduría de los padres que tienen ya por 50 o 70, 80 años. Después le dice a los varones, oigan varones, no vayan tras la mujer ramera, que es como un bocado, y es lo mismo para las mujeres, o sea, ¿no? Está hablando de hombres y mujeres, no vayas y te metas en inmoralidad, porque van a haber consecuencias. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría? ¿Qué dice la mamá del príncipe Lemuel en Proverbios 31? Dice, oye hijo mío, y dice, no es de los príncipes el vino ni de los reyes la sidra, porque hablarás cosas y no tendrás el juicio, y te dice, los vicios no son correctos. ¿Y qué hacen los jóvenes? La sabiduría de este mundo es en contra de la sabiduría de Dios. Pero entonces tenemos que conocer la sabiduría de Dios para poder seguirla. Y te dice, es más alta, es más sublime, es eterna, tiene recompensas y frutos para esta vida y para la venidera. Pablo demostró en su celo ardiente por Dios, dispuesto a sufrir persecución y sacrificio para proclamar el Evangelio y llevar a otros el conocimiento de Cristo. Vemos que no, el celo de este mundo te lleva a perdición, pero el celo de Dios dice que Pablo era celoso por la palabra de Dios y lo llevó a proclamar el Evangelio. Algo que podemos nosotros hacer para demostrar un celo santo es proclamar a otros la palabra de Dios. Jesús también demostró celo por la casa de Dios cuando expulsó a los mercaderes del templo, mostrando su amor por la casa de Dios. Y es como cuando corre a los que vendían en el templo. Nosotros debemos demostrar un celo por la casa de Dios. Están los baños, todo lo que se ha hecho, sigamos demostrando ese celo por las cosas de Dios. También demostremos un celo por la doctrina. ¿Será lo mismo nuestra doctrina con la doctrina católica? ¿Esas son las mismas enseñanzas que enseñamos acá en una iglesia católica? No. Entonces aprendamos a ser celosos de nuestra doctrina, de quiénes somos y de lo que creemos. Amemos a Dios, su palabra, su espíritu, su iglesia. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Pacíficamente. Pacíficamente, lo dice el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
Después pacífica, amable, benigna, misericordia, llena de frutos, sin incertidumbre, sin misericordia, lleno de frutos y llena de paz. Entonces, primero que nada, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, a diferencia que la otra que es llena de pleitos. Indica la pureza, la santidad de Dios. Dios es santo, por lo tanto la sabiduría de Dios es pura, es limpia. Es una idea de castidad, sin contaminación. Por eso Santiago en el 4:8 dice, purificar vuestros corazones. O sea, limpiemos toda contaminación que pueda haber dentro de nosotros. La sabiduría de Dios nos lleva a una vida de limpieza, de pureza. La del hombre nos lleva a una de pecado, de estar practicando el pecado. Y es tan sencillo como eso. Voltea a ver si hay sabiduría en tu vida. Si estás practicando tu pecado, hay sabiduría mundana, terrenal. Pero si estás luchando por crecer, por madurar, por aprender más de Dios, hay una sabiduría de lo alto. Hay una pureza espiritual que resulta en fidelidad a Dios y una terrenal que es en adulterio espiritual, que somos infieles a Dios, a su palabra, a nuestras parejas, a nuestra familia, a nuestra iglesia. La sabiduría de lo alto es pacífica. Por eso Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el mundo confía en ¿qué? En su dinero, en su poder, en sus relaciones. Pero tú confías en Dios, en su palabra. Tengas o no tengas dinero, tienes paz. Tengas o no la amistad del gobernador, tienes paz, porque sabes que tu amistad es la de Dios y no hay mejor amistad que ella. La sabiduría humana conduce a la competencia, rivalidad y guerra. ¿De dónde surgen los pleitos? Por eso vamos a ver el próximo domingo, Santiago 4, y pregunta Santiago, ¿de dónde surge el pleito entre vosotros? De vuestros corazones, de lo que tú anhelas y deseas. Pero la divina conduce a la paz. Esta es una paz basada en santidad, no en pecado. Dios nunca hace paz a cualquier precio. La paz en la iglesia no es más importante que su santidad. Las dos cosas son importantes. La santidad nos va a llevar a la paz. Si la iglesia es pura y dedicada a Dios, entonces habrá paz. La iglesia nunca tendrá paz tapando el pecado o haciendo como si no existiera. La sabiduría de lo alto es amable. Se entiende como un acto de bondad, la amabilidad y compasión hacia los demás, incluso cuando no son merecedores de ellos. Es una virtud que refleja el amor de Dios, la amabilidad, y se manifiesta en acciones que buscan el bienestar y la felicidad de los demás. Cuando eres amable con tu pareja, aunque tu pareja no lo sea, con tus hijos, aunque a veces tus hijos no son agradecidos, con los hermanos. La sabiduría de lo alto es benigna, se refiere a una persona de buen carácter que es amable, bondadosa y compasiva. El significado se relaciona con la buena voluntad. Estoy dispuesto a hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar, hay que venir temprano, hay que asistir, hay que compartir, hay que hacer esto, hay que ayudar. En eso se caracteriza a la benignidad, en ser pacientes, en perdonar hacia los demás. Se espera que los hijos de Dios tengan una actitud benigna hacia sus semejantes, mostrando compasión por sus almas y ayudándolos a conocer el perdón que Dios les da a través del Evangelio. La sabiduría de lo alto es misericordiosa. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es. ¿Y qué es la misericordia? Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da lo que merecemos, porque eso es la misericordia. Recibimos lo que no merecemos y Dios no nos da lo que sí merecemos. Y lo vemos en la parábola del buen samaritano. Primero pasó un sacerdote que debió haber ayudado a su prójimo y no lo hizo. Un levita que conocía, era parte de los sacerdotes y no ayudó. Pero el samaritano, que era odiado por los judíos, de los que se habían juntado con otros pueblos y habían hecho su propia ciudad, de quien menos esperaba, va, ayuda y no les pide nada. Le da aceite, cura sus heridas, paga al misionero y todo lo que los gastos, yo los voy a pagar. De quien menos esperaba. Y te pasa de que a veces de quien menos esperas ayuda, la recibes. A veces esperamos más de los hermanos de la iglesia y recibes más de tu vecino que es borracho o es drogadicto. Y a veces la gente del mundo es más buena gente o misericordiosa contigo que de lo que debería ser tu familia o la iglesia. Se espera más de cada uno de nosotros.
Y esperemos que nuestra justicia no sea igual que la de los fariseos. La sabiduría de lo alto es llena de buenos frutos. Buenos frutos se refieren a las acciones, palabras y manifestaciones externas de una persona que refleja un corazón transformado por el Espíritu Santo. Son los resultados visibles de una vida interior que vive en armonía con los principios del reino de Dios. Como vivo en armonía con este libro, entonces mi destino es dar buenos frutos. Jesús dijo que seríamos conocidos por nuestros frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen a ver cuánto dinero me puedo llevar, a ver qué cosas me puedo llevar. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O sea, ¿puedo ir a una vid y sacar espinos de ahí? No, ¿verdad? Una cosa es dulce y la otra cosa es otra cosa. O higos dulces de los abrojos, igual son espinas que son como el zacate, y pasas caminando por ahí, se te pegan todas esas unas bolitas chiquititas en el tenis y en el pantalón. Así todo árbol bueno no puede dar malos frutos, ni todo árbol malo va a dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado por el fuego, y a la larga vamos a saber quiénes eran los buenos y los malos, porque Dios los va a cortar y no están en la eternidad. La sabiduría de lo alto es segura, se traduce como cierto, confiable o protegido. Se refiere a la seguridad de Dios, la confianza en sus promesas, a la protección que Él ofrece. Si Él ha prometido vida eterna, ¿tú crees que Él te la va a dar? Tenemos seguridad en sus palabras, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que prometa y no cumpla. Él ha cumplido cientos de promesas y va a cumplir las que hacen falta todavía. La sabiduría de lo alto es sincera, es decir, sin hipocresía. Cuando la palabra griega usada para hipócrita en el Nuevo Testamento significa uno que se pone una máscara. Anteriormente en Grecia, cuando hacían obras de teatro, una de las formas en que ponían una cara triste es que agarraban una máscara y la cara era triste, ¿no? O una cara enojada y se ponían una cara enojada. Y dice que la sabiduría de Dios no es con hipocresía, que aquí soy alguien en la iglesia y en mi trabajo soy otro. Soy alguien aquí en la iglesia y soy otro en la casa. Soy alguien aquí en la iglesia y soy otro en la escuela. Soy alguien en la iglesia sin hipocresía. Soy el mismo a donde quiera que vaya. Esa es la sinceridad. Cuando la sabiduría humana prospera, habrá insinceridad y pretensión. Cuando hay sabiduría divina, hay honestidad, hay verdad, hay transparencia. Todos sigamos la verdad en amor, dice Pablo. Donde hay creyentes que se quejan y hablan mal de los demás, sin lugar a dudas, la sabiduría de este mundo nos está gobernando. Cuando vemos la sabiduría en Eclesiastés, me hizo leer los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después de que el predicador habla de la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Tus relaciones, tu trabajo, ames a tu mujer, dice, gózate con la mujer de tu juventud, y tus caricias te recreen en todo tiempo. Disfruta a tus hijos el tiempo que los tienes, porque son aves que después van a salir volando y van a hacer su propia familia. Pero al final de todo, concluye el maestro, el predicador en Eclesiastés, dice, el fin del discurso es todo esto, que es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En fin, ¿qué es la sabiduría? Teme a Dios y guarda y pon por obra sus mandamientos. Digo, porque a mí me hizo dar vueltas la cabeza en la sabiduría, me estuve dando vueltas a todos los libros de la Biblia. Y en pocas palabras, aquí Salomón nos dice esto: teme a Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios y guarda y procura poner en práctica sus mandamientos. Cristo diría: si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Y entonces cuando Dios te dice, amaos los unos a los otros, ama a Dios sobre todas las cosas con todas tus fuerzas, mente, espíritu y ser, entonces le amemos. Y si le amamos, entonces guardamos sus mandamientos, queremos hacer lo que a Él le agrada. Tener esa paz, el buscar esta sabiduría pacíficamente, requiere un
un esfuerzo continuo, diariamente, desde el nivel personal hasta el familiar, eclesiástico. Se trata de construir relaciones basadas en el respeto, la comprensión, la cooperación. Eso es una forma de tener paz, ¿no? Ten paz y síguela. El Espíritu Santo es el que produce la paz en la iglesia, pero nosotros tenemos que cuidarla, atesorarla, con nuestras palabras, con nuestras acciones, en nuestra familia. A veces, como parejas, a veces hay discusiones, pero dice que debemos buscar la paz. ¿Por qué hay personas que están divorciadas el día de hoy? Porque en algún momento, en su momento, en lugar de hubo algún conflicto y se separaron y cada quien buscó hacer su voluntad, que los llevó cada vez más lejos. No hubo una paz, hubo una división. Entonces procuremos esa paz en el matrimonio, porque es algo que van a aprender los hijos, los nietos. ¿Cómo le enseño a mis hijos y a mis nietos? Con mi ejemplo. ¿Cómo le enseño a mis hermanos en la iglesia? Con mi ejemplo. Entonces somos ejemplos de paz. Y entonces procuremos la paz también. Amor, gozo, paz es uno de los frutos que el Espíritu nos da. Y le pidamos a Dios, Señor, dame esa paz que viene de ti. Pero viene a través de cultivar la palabra de Dios. Viene a través de asistir, a congregarse, en buscar la paz. Y busquemos la paz y la sigamos. Entonces, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Primero, con mansedumbre. Segundo, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Con celo santo. Y tercero, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Pacíficamente. Busquemos la paz y la sigamos. Vamos a orar y a terminar. Vamos a ponernos de pie si gustan. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque entendemos que hay una sabiduría de lo alto y una sabiduría que viene del mundo. La del mundo es animal, diabólica, terrenal y produce celos, contiendas, hipocresías, pleitos, disensiones, rivalidades, engaño, mentira y toda obra perversa. Pero tu sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, es pacífica, es benigna, llena de misericordia, de verdad, de toda buena obra. Señor, ayúdanos a seguir esa sabiduría que está en tu palabra, que está en Cristo, que está en la iglesia, y ayúdanos a ser sabios de corazón, Señor. Ayúdanos a elegir temer a Dios y guardar sus mandamientos, y ayúdanos, Señor, a ser sabios para vivir esta vida, en todas las áreas de nuestra vida, como padres, como parejas, como trabajadores, como hermanos, como parte de esta sociedad. En Cristo te lo pedimos. Amén.